El manejo del dolor es muy importante en la población general, más que nada porque está subestimado. Uno en la carrera de grado y de pregrado va a notar que tiene pocas clases de lo que es manejo del dolor. Tenemos mucha farmacología en lo que es opioides y AINES, sin embargo, en lo que es manejo del dolor está subestimado. Sabemos los mecanismos de acción de los fármacos, sabemos en qué receptor actúa, pero no sabemos bien su mecanismo de acción en el momento de tratar el dolor. ¿Y por qué es importante el dolor? Como sabemos, el 30% de la población padece de dolor crónico. Este dolor aumenta hasta el 70% en pacientes mayores de 65 años y es el 20% de las consultas médicas. Y fíjense la importancia que tiene esto, ¿no? Los pacientes que vemos en el consultorio, por ejemplo, de 10 pacientes, 2 van a tener una consulta por dolor. Y es el 12% de las recetas médicas que uno va a transcribir. Dentro de los antihipertensivos, medicaciones para otros tipos de patologías, 12% va a ser algún antiinflamatorio o algún opioide. El dolor es la causa más común de discapacidad a largo plazo y esto está evidenciado en un montón de trabajos. Como sabemos, los países que tienen las mejores estadísticas son los países como Canadá, Estados Unidos y algunos países de Europa, y lo que vieron es que 100.000 millones de dólares anuales son utilizados por los empleadores en el costo de la patología de dolor en los pacientes. Un tema también a tratar es el uso y abuso de opioides y las adicciones que a veces pueden llegar a generar. En Argentina esto tanto no pasa, nosotros tenemos mucho contacto con las farmacias y cuando prescribimos algún opioide fuerte, como puede ser oxicodona, metadona, fentanilo o morfina, tenemos contactos con las farmacias en los pacientes que hacen acopio de recetas. Los pacientes tienen una cantidad de dosis mensual que van a consumir y nosotros sabemos que eso es lo que tienen que consumir. Tenemos rastreados los pacientes que tienen algún tipo de adicción y gracias al apoyo que recibimos de las farmacias nos avisan si este paciente acudió con otro tipo de receta archivada a buscar la misma medicación. Otro tema muy importante que puede ser un capítulo aparte es el dolor posoperatorio. Hay que controlar bien el dolor porque el dolor disminuye la instancia hospitalaria, el tiempo de internación, y esto está muy estudiado. Uno, al no controlar el dolor posoperatorio, aumenta la comorbilidad del paciente. Y esto se puede ver manifestado en alteraciones respiratorias como atelectasias en cirugías de tórax, hilio paralítico en cirugías abdominales, trastornos psicológicos y todo el estrés que conlleva cualquier cirugía. El manejo del dolor posoperatorio es un capítulo aparte, ya que el 80% de las toracotomías, que son cirugías de tórax amplias, tienen dolor crónico. El 80% de los pacientes amputados tienen dolor crónico. El 20% de las hernias inguinales, que son cirugías muy sencillas de pocos minutos, 2 de cada 10 van a tener dolor crónico. 50% de las mamoplastias. Entonces, a la hora de hablar de dolor, hay que tener en cuenta el manejo del dolor agudo para controlar el dolor crónico. ¿Esto qué quiere decir? Si uno no controla el dolor agudo, que lo vamos a ver en las diapositivas un poco con mayor profundidad, predispone al desarrollo de dolor crónico por un montón de mediadores inflamatorios que se generan, que lo que hacen es aumentar estos upregulation de receptores y modificar la citoarquitectura en el asta posterior de la médula, que lo vamos a ver más adelante. El 50% de los pacientes de terapia intensiva sufren dolor. Esto es otro tema muy importante porque muchas veces los pacientes que se encuentran en terapia no lo pueden manifestar. Hay parámetros indirectos, la Task Force canadiense tiene un grado de evidencia B, que es un buen grado de evidencia, que lo único que hay que hacer es ver al paciente y ver el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la presión arterial, piroerección, lucha con el respirador, tensión muscular, llanto, arruga en la frente. Hay un montón de parámetros que uno puede ver en los pacientes que no se pueden comunicar que están padeciendo dolor. Y para seguir estimulando el tratamiento del dolor, fíjense esta diapositiva. Esta diapositiva habla de la cantidad de pacientes en el planeta Tierra que sufren de dolor crónico. Y como pueden ver ahí, es más de 100 millones. Y fíjense que si uno lo compara con la cantidad de pacientes que sufren de enfermedades como diabetes, enfermedad coronaria, cáncer o accidente cerebrovascular, el dolor sigue siendo la causa más predominante, ¿sí? Y esto tiene una razón de ser. Porque los pacientes que tienen algún tipo de accidente cerebrovascular muchas veces tienen algo que se llama dolor post-stroke, que después lo vamos a ver. Los pacientes que tienen algún tipo de alteración de diabetes, por ejemplo, alteración de la hemoglobina glicosilada, van a sufrir de dolor, por ejemplo, neuropatía diabética, que es una consulta muy común del consultorio. Los pacientes que sufren cáncer, que es otro capítulo aparte, también van a sufrir dolor, ¿sí? Sabemos que un gran porcentaje de los pacientes con enfermedad oncológica van a recurrir al tratamiento del dolor
para poder acompañar al oncólogo a que su tratamiento sea con mayor efectividad. De hecho, hay muchos estudios que hablan de eso y se vio que en los pacientes oncológicos que acuden a tratamiento del dolor presentan prolongación de su sobrevida. Esto quiere decir que el control de síntomas en momentos tempranos de la enfermedad prolonga la vida en estos pacientes. A la hora de hablar de dolor, también hay que tener una disquisición muy importante en si es un dolor agudo o un dolor crónico. Y acá es donde nosotros tenemos que participar con más énfasis, los especialistas en medicina del dolor, que es en el dolor crónico. Y fíjense esta tabla, que el dolor agudo tiene una duración breve, mientras que el dolor crónico tiene más de 6 meses de duración, lo que ya lo considera un dolor patológico, es un dolor, ya es una enfermedad más que un síntoma. La significación. ¿Qué significa el dolor agudo? Uno debe actuar para corregir el dolor. ¿Qué quiere decir eso? Si el paciente tiene un esguince de tobillo, hay que inmovilizarlo y usar antiinflamatorios mientras no tenga contraindicaciones. Si el paciente tiene una fractura de cadera, hay que estabilizar la fractura y operarla si es necesario. Lo mismo si el paciente tiene una laceración, un corte, hay que resolverlo. Mientras que el dolor crónico, la significación ya pasa a ser una enfermedad. Es un dolor maladaptativo. Bien, en relación con ¿qué va a expresar el paciente en el dolor agudo? Más que ansiedad, es muy difícil encontrar algún síntoma general, como puede ser depresión o trastornos del sueño, mientras que sí pasa en el dolor crónico, como ven en el gráfico. El dolor crónico va acompañado de depresión, ansiedad e insomnio. Y ahí es donde nosotros tenemos que actuar, porque a la hora de tratar el dolor, y más que nada el dolor crónico, uno tiene que tener en cuenta estos factores. El dolor repara. Si yo tengo un paciente con dolor crónico y no logro que duerma, ese dolor está mal controlado. De hecho, es un factor pronóstico el mal manejo del sueño en el paciente. Hay un montón de escalas que pueden evaluar esto, como el PSQ-3, que evalúa la calidad del sueño. Lo mismo la depresión. Hay un montón de escalas. Nosotros utilizamos la escala de Goldberg, de depresión-ansiedad, que es una escala muy sencilla, de uso rápido, que lo que me hace es mostrarme un perfil de paciente. Entonces, el dolor crónico va acompañado de estas tres cosas que hablamos: depresión, ansiedad e insomnio, y no hay que dejar de tenerlo en cuenta a la hora de tratar el dolor. Fíjense qué dice el gráfico: respuesta al tratamiento. Bien, en el dolor agudo uno elimina el daño tisular, elimina la noxa, el dolor mejora. En el dolor crónico esto no pasa. El dolor crónico es una enfermedad, es un dolor mal adaptativo. Como sabemos, el dolor protege. Uno se acerca al fuego con la mano y retira la mano. El dolor crónico es un dolor maladaptativo. Uno se aleja del fuego y el dolor continúa. Esto se ve mucho en polineuropatía diabética, en otros tipos de polineuropatía alcohólica, neuralgia posherpética, que ahora lo vamos a ver más adelante. Son dolores maladaptativos que no sirven para nada. Y este gráfico es muy importante porque a la hora de tratar el dolor y tener efectividad en el tratamiento del dolor, tenemos que saber de qué tipo de dolor estamos hablando. Y para hacerlo simple, lo dividimos en tres. Hay otro que es el dolor visceral, que es un dolor más difuso, que es el típico dolor abdominal, que es mal localizado debido a que los nociceptores a nivel digestivo son menores que porque por ejemplo los que se encuentran en la periferia, como puede ser manos y pies. Y como pueden ver acá, lo dividimos en dolor nociceptivo, dolor mixto y dolor neuropático. El dolor nociceptivo es el típico dolor del deportista, el esguince de tobillo, la ruptura de ligamentos, el dolor posoperatorio también entra del dolor nociceptivo. El dolor mixto es un compuesto que va entre el dolor nociceptivo y el dolor neuropático, que corresponde, el ejemplo más claro es la lumbalgia, con componente discal, por ejemplo, la hernia de disco, que comprime un nervio, da un dolor irradiado y puede dar un dolor tipo neuropático, acompañado de un dolor mecánico. Y el otro dolor, que es el que más vemos nosotros, principalmente porque del 7 al 8% de la población mundial lo padece, es el dolor neuropático. Que este es el dolor con características crónicas, que es un dolor maladaptativo, de difícil manejo, y hay ciertas patologías que lo desencadenan. Como pueden ver en el gráfico, tenemos la neuralgia por diferentes motivos, por ejemplo la polineuropatía diabética, el dolor neuropático por amiloidosis, por HIV, tratamientos de radio y quimioterapia, enfermedades oncológicas también son características en el dolor mixto, la neuralgia posherpética, que está que cada vez recibimos más derivación, por suerte, en estos pacientes que son de tan difícil manejo. Y cada una de estas patologías se trata con determinados fármacos. No es lo mismo tratar un esguince de tobillo que una neuralgia posherpética. Y esto tiene un fin a la hora de conocer el tipo de dolor que estamos tratando para saber qué fármacos voy a usar.
Está estudiado que la mayoría de los médicos a la hora de tratar una neuralgia posherpética o un dolor herpético agudo va a utilizar antiinflamatorios no esteroideos, diclofenac, ibuprofeno, ketorolac. Bueno, eso no es la mejor analgesia para tratar un dolor neuropático, sino que debemos utilizar drogas con otro tipo de perfil, como pueden ser los opioides, especialmente el tramadol o la metadona en casos mucho más severos, o pentines, que está indicado en la última guía del New England de dolor neuropático en la neuralgia posherpética, que puede ser gabapentin, pregabalina, que son drogas coadyuvantes. Entre ellas también encontramos los antidepresivos, que son drogas que se crearon con otro fin, anticonvulsivantes, antidepresivos, que tienen un uso muy pero muy importante en dolor. Entre los antidepresivos que conocemos para dolor neuropático podemos mencionar la amitriptilina, que es un antidepresivo tricíclico de los más viejos, barato, tener en cuenta los efectos adversos. Luego tenemos otro perfil de antidepresivos que son los duales, que son casi de primera línea de tratamiento de dolor neuropático por neuralgia posherpética o neuropatía diabética, como puede ser la duloxetina, la venlafaxina, la desvenlafaxina y el milnacipran. Otra cosa importante a la hora de tratar el dolor, empezar con dosis bajas, lo más bajas posibles, ir titulándolas e ir viendo la respuesta del paciente a determinados fármacos. La mayoría de los pacientes que vienen a la consulta son pacientes de mayor edad, entonces hay que ser cuidadoso con el riesgo de caídas. No vas a hacer que el paciente venga por un problema y terminemos generándole otro. Otro tema que no podemos dejar de hablar es la cefalea, ¿sí? 50% de la población lo padece, de ellos el 30% tienen migrañas. Es un problema mundial, la OMS lo cataloga como un problema mundial que hay que tenerlo en cuenta porque es una de las principales causas de ausentismo laboral, ¿sí? De deterioro de la calidad de vida. Es incapacitante y es muy dolorosa y muchas veces de difícil manejo. Cuando nosotros nos llegan los pacientes con migraña o con cefaleas, generalmente son pacientes que otros médicos no pudieron resolver y son pacientes que vienen con muchos años de dolor crónico. La cefalea es la tercera causa de dolor entre las causas de dolor que existen en el mundo. Y la migraña es la sexta, ¿sí? Entonces, cefaleas y migrañas es un capítulo aparte, ¿no? Sus tratamientos, sus indicaciones, y qué tipo de pacientes lo padecen. Entonces, a la hora de recibir estos pacientes, tener en cuenta los grupos farmacológicos y qué estamos tratando. Dentro de las cefaleas tensionales, muchas se asocian a lo que sigue ahora, que es el síndrome de dolor miofacial, ¿sí? El síndrome de dolor miofacial, que está tan de moda, no es más que el dolor por contractura muscular, ¿sí? Tiene un nombre más complejo como miofacial, pero no deja de ser una contractura muscular y el 80% de la población lo padece, 80-85 depende de donde uno lo lea. Y esto no es más que el dolor muscular, que los pacientes que están mucho tiempo frente a una computadora o desarrollan actividades muchas horas que están sentados, nosotros les damos medidas ergonométricas de cómo deben llevar a cabo sus tareas laborales, por ejemplo, cada una hora levantarse, realizar ejercicios de elongación, estar derechos, tener algún respaldo o algún apoyo lumbar. Entonces, estos pacientes en determinado momento mejoran siempre con algún apoyo kinesiológico. Nosotros en lo que es el tratamiento del dolor dependemos mucho de los kinesiólogos, casi es fundamental si uno va a realizar la tarea o la actividad en medicina del dolor, tener apoyo de los kinesiólogos, terapia acuática, y ni hablar apoyo de psicólogos y psiquiatras. Con respecto al síndrome miofacial, es muy fácil de diagnosticar. Hay algo que se llama punto gatillo, que es tocar, hacer una presión y ya uno puede identificar el dolor. ¿Y cómo tratamos el síndrome miofacial? La mayoría de los artículos y cuando uno hace encuestas a los médicos usan antiinflamatorios no esteroideos. Bueno, no está mal si el síndrome miofacial se asocia a una artrosis de hombro o una artrosis de columna cervical, por ejemplo en contracturas de psoas o cuadrado lumbar. Pero a la hora de tratar un síndrome miofacial hay que tener en cuenta otro grupo de fármacos que son los relajantes musculares y los medios físicos que tienen tanta evidencia positiva como los relajantes musculares. Cuando hablamos de relajantes musculares, hablamos de ciclobenzaprina, tizanidina, etc. Y de medios físicos hablamos de frío y punción con aguja seca en los casos más complejos que son los que nos llegan a nosotros. Para relajar el músculo se usa frío. Entonces, a la hora de tratar el dolor, como para ya englobar un poco el concepto, el tratamiento del dolor es un traje a medida. No todos los pacientes van a responder igual a determinadas actividades de rehabilitación o a determinadas terapéuticas farmacológicas. Hay pacientes que responden muy bien a determinados opioides y otros no. Esto se llama farmacogenética y hay que tener en cuenta a la hora de tratar el dolor cuál es la necesidad que tiene nuestro paciente,
con quién vive, si vive un piso por escaleras, si tiene un entorno familiar de contención, o si viene solo la consulta, lo cual nos dificulta mucho. Entonces, a la hora de valorar el dolor, hay que tener en cuenta la valoración geriátrica, la historia clínica, medicación oculta. Como sabemos, muchos pacientes toman benzodiazepinas o antiinflamatorios sin una indicación médica precisa, y tener en cuenta el entorno familiar, que es casi lo más importante, porque muchas de las drogas que nosotros recetamos pueden aumentar el riesgo de caídas. Entonces, a la hora de hacer una terapéutica en dolor, estar muy cerca del paciente, empezar con dosis bajas e ir supervisando el tratamiento. A la hora de tratar el dolor tenemos que tener contacto con el farmacéutico, porque muchas veces mandamos preparados especiales, ¿sí? Nosotros hacemos, por ejemplo, morfina al 2%, oxicodona, metadona, y dependemos mucho del preparado. El farmacéutico nos da mucha información. Por ejemplo, cuando uno hace un preparado de morfina más del 6%, ese producto precipita y no va a tener el efecto que uno desea. Entonces, todos estos datos nos los brinda el farmacéutico a nosotros, que aprendemos y no los conocemos, para lograr que nuestro tratamiento sea más eficaz. Así que la relación médico-farmacia en dolor es muy importante. ¿En qué tipo de lesiones recomienda utilizar una terapia de microelectrólisis percutánea? Bueno, excelente pregunta, y justo ayer con el equipo estábamos hablando de eso. Generalmente la microelectrólisis percutánea, que está tan de moda, consiste en colocar una aguja en una articulación donde se encuentra alguna tendinopatía. Lo más común, como para simplificar la pregunta, es la lesión de tendinosis, por ejemplo, del manguito rotador o de Aquiles. Lo que hace la microelectrólisis es reducir la inflamación, mejorar la restitución del tejido, y tiene algo que es un efecto analgésico casi inmediato, ¿no? Los pacientes, nosotros es un procedimiento que estamos comenzando a implementar en el consultorio. Se debe hacer por manos expertas, ya que es con guía ecográfica, con una aguja que uno debe localizar en la zona de dolor, y se realizan varias sesiones. Siempre hay que tener en cuenta que estos son tratamientos, como decíamos antes, como coadyuvantes, ¿no? A la hora de tratar, uno debe mejorar, si el paciente es de alto rendimiento, su actividad física, indicar cierto tipo de reposo, ya que estas tendinopatías son lesiones crónicas que los pacientes vienen llevando, e indicar este tipo de tratamientos, que son tratamientos bastante nuevos con muy buenos resultados. Generalmente lesiones ligamentarias o tendinosis, tendinopatías son la indicación principal. ¿El uso de calor como almohadillas térmicas sirven para aliviar el dolor? Bien, excelente pregunta, y esta es una pregunta de consultorio muy habitual. ¿Usamos frío o usamos calor, doctor? Bueno, cuando uno quiere actuar en la relajación del músculo, lo mejor es el frío. El frío relaja el músculo. Se habla de pantallas frías, que son medios físicos a temperaturas muy bajas, como puede ser el pack de hielo colocado sobre la piel, siempre cubriéndola, porque si no puede hacer el efecto contrario, y el hielo se coloca de 5 a 10 minutos y se deja reposar 5 minutos para que el músculo vuelva a su temperatura y se vuelva a usar. El calor actúa en el haz espinotalámico anterolateral, que se encuentra a la vía de la termoalgesia, y hace un efecto analgésico no directamente sobre el músculo, sino sobre la vía del dolor, por lo tanto da alivio. ¿Qué indicamos nosotros? Frío durante el día, calor antes de dormir, para que el paciente pueda relajarse y ir a dormir tranquilo. Tampoco les podemos sacar la almohadilla de calor a nuestras pacientes mayores, porque si no se van a enojar mucho. En pacientes polimedicados, ¿cómo se evalúan los efectos adversos de estos medicamentos? ¿Qué referencia se le da al paciente para que tomen conciencia de la medicación para el dolor? Excelente pregunta. Y ese es el típico paciente de consultorio de dolor, el paciente polimedicado. Porque el paciente que llega a la consulta de dolor no es solamente un paciente que tiene un dolor lumbar y nada más, sino que es un paciente que de pronto tiene diabetes, es hipertenso, es hipotiroideo, tiene trastornos psiquiátricos como por ejemplo depresión o ansiedad. Entonces son pacientes que ya me llegan al consultorio polimedicados, y yo tengo que armar una estrategia de tratamiento agregando de 1 a 2 o hasta a veces 3 fármacos. La pregunta es excelente, y a la hora de evaluar esto uno tiene que tener en cuenta las interacciones farmacológicas. Como decía en la charla, siempre iniciar de un fármaco en dosis bajas e ir subiendo la dosis. En caso que sea un paciente con un dolor de muy difícil manejo y un dolor de una intensidad de arriba de 8 por la escala visual análoga, uno debe tener un tratamiento un poco más agresivo. ¿Qué quiere decir esto? Voy a usar drogas más fuertes, voy a hablar con la familia, tiene que estar supervisado, nos tiene que llamar al consultorio. De hecho, tenemos una especie de call center en el cual el paciente puede comunicarse con nosotros y contar la problemática y hablar con los médicos.
ni hablar que tienen acceso a nuestros celulares en caso de que tengan dolor, y nosotros vamos supervisando la medicación. El paciente polimedicado que llega a la consulta de dolor se va a ir a veces un poco más polimedicado. Si uno considera que puede sacar algún tipo de droga, debería actuar llamando al médico de cabecera, que generalmente son los clínicos, y hablar con él para armar alguna estrategia de tratamiento compatible con lo que uno va a indicar, ya que la interacción farmacológica es enorme. Nosotros hablamos siempre de los citocromos, ¿no? Que es el lugar donde se metabolizan las drogas. El 80% de los fármacos del planeta se metabolizan en el hígado, un 15 a 20% en el riñón y el otro por otros métodos de glucuronización, que es a nivel sistémico. Entonces, cuando uno va a dar una droga que tiene metabolismo hepático, ya está recibiendo otras que están compitiendo por ese mismo sistema enzimático de metabolización. Puntualizan en relación enfocando la automedicación que se observa en la dispensa en la farmacia. Sí. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer para que tomen conciencia en relación a la medicación para el dolor y cuál es su opinión respecto al uso de las ergotaminas en cefalea o migraña? Excelente pregunta. Bien. Primero voy a hablar del paciente que se automedica, ¿no? Que va a un kiosco y consigue un diclofenac de 50 miligramos. Bueno, los antiinflamatorios, que es lo que más se automedica el paciente, porque para los opioides es un poco más complejo, receta doble, algunos no se animan. Hay que tener en cuenta los efectos adversos y siempre debe estar supervisado por un médico. El paciente no debe automedicarse, sino que debe acudir a su médico de cabecera para que él pueda armar una estrategia. Tengan en cuenta que los antiinflamatorios son drogas muy útiles, de uso corto, ¿sí? Y supervisado, por el riesgo de efectos adversos como hemorragia digestiva, gastritis e insuficiencia renal. Con respecto a la ergotamina, excelente pregunta. La ergotamina se usa para las migrañas y hay pacientes que acuden a la ergotamina de forma periódica. La OMS cataloga a los pacientes que hacen abuso de medicación cuando toman más de 10 comprimidos de ergotamina por mes. La ergotamina es una gran droga que mejora el dolor, pero también da cefalea crónica. Entonces, a la hora de utilizar ergotamina, estar supervisado por un neurólogo o su médico de cabecera y no superar más de 1 o 2 dosis semanales, ¿sí? Pero es una muy buena droga para terminar con la migraña en los momentos de mayor dolor. También nos consultan, ¿qué fármacos de venta libre o miorelajantes son convenientes para la fibromialgia diabética? Usualmente recomendamos un aire con miorelajantes, ibuprofeno más dorsoxazona, por ejemplo. Clorzoxazona, sí. ¿Existe alguna otra asociación medicamentosa sin prescripción médica adecuada para estos casos? Bien, excelente pregunta. Si estamos hablando de fibromialgia, que es un capítulo aparte, lo ideal es que el paciente no se automedique. En fibromialgia, la droga que está más estudiada es la ciclobenzaprina. Dentro de los relajantes musculares, que son un montón, los ensayos clínicos que mayor evidencia demostró en el manejo del dolor por fibromialgia es la ciclobenzaprina, luego sigue la tizanidina. Está estudiado si para la fibromialgia sirven los AINES, la respuesta es no. El tratamiento de la fibromialgia es mucho más complejo que eso, y de hecho cuando uno va a leer fibromialgia y lo debe estudiar y tiene que atender al paciente, tiene tanto peso el uso farmacológico como el apoyo psicológico y las terapias como terapia acuática, tai chi chuan, dieta alcalina. Entonces son pacientes mucho más complejos. Cuando se habla de fibromialgia diabética, la verdad es que se habla de fibromialgia, no de fibromialgia en algún tipo. Y sí, está indicado el relajante muscular como la ciclobenzaprina, ya que los pacientes con fibromialgia, las principales quejas que tienen es trastornos del sueño, cefaleas y dolor muscular. También nos estaban preguntando acerca del Botox. ¿Qué información hay sobre tratamiento de dolor para migrañas con Botox? ¿Se puede utilizar el aceite de cannabis en una artrosis avanzada? Bueno, 2 preguntas en una. 2 preguntas que no vamos a dar a tiempo para responder. Voy a ir primero a la del Botox, que en orden de menor importancia. El Botox generalmente se usa para las cefaleas tensionales, que son las que hablábamos antes, los puntos gatillos, las bandas tensas, que son los dolores musculares de difícil manejo, y a veces el Botox alivia ese dolor en la cefalea tensional, más que en la migraña, o sea, se utilizaría en cefalea tensional. Con respecto al uso de cannabis en artrosis, hay que ser muy cuidadoso. El uso de cannabis, Cochrane hizo una revisión, la cual nosotros expusimos en algunos sanatorios, que
habla del uso de cannabis. Hay que ser muy cuidadoso porque todavía está en investigación el uso de cannabis, las evidencias son contradictorias y el mayor uso en cannabis es más que nada en dolor neuropático, ¿sí? No tanta evidencia en artrosis, así que ojo a la hora de tratar las artrosis con aceite de cannabis, cuando en realidad la evidencia es pobre. Acá que nos dedicamos a la difusión de las vacunas, tan importante el uso de la vacuna contra el herpes zóster para prevenir la neuralgia posherpética. Excelente pregunta y tiene una indicación muy pero muy fuerte. De hecho, el artículo que mencioné en el tratamiento de neuralgia posherpética habla de la vacuna, ¿sí? Que está indicada en pacientes alrededor de los 60 años, ¿sí? Para evitar el desarrollo de la neuralgia posherpética. Este artículo en New England es muy interesante, después se los vamos a enviar, habla del uso de la vacuna para evitar el dolor crónico. Y está evidenciado que los pacientes que padecen la vacuna no va a evitar que uno tenga una neuralgia, un herpes zóster, pero sí va a evitar que el dolor desencadenado por la neuralgia posherpética sea menor. Y eso está demostrado. Así que sí, la vacuna tiene una indicación muy, pero muy fuerte a la hora de pensar en el dolor neuropático que puede desencadenar el herpes zóster. Sí. Ya estamos concluyendo el tiempo de preguntas. ¿Cuál es la eficacia del topiramato para el tratamiento de cefaleas? Bueno, excelente pregunta. Es muy importante el uso de topiramato en las cefaleas. Tengan en cuenta sus efectos adversos, principalmente la somnolencia, y no todos los pacientes lo toleran, ¿sí? Dentro de ellos tenemos el ácido valproico, el topiramato, la carbamazepina, que es la droga de primera elección en la neuralgia del trigémino, ¿sí? Que no pudimos hablar de eso, pero es de primera elección, y el topiramato es una muy buena droga para determinados pacientes en el uso de las cefaleas.